Chicos, buenas tardes. Me alegra nuevamente saludarlos. Espero que hayan descansado en sus vacaciones y que lleguemos muy activos a las dinámicas que vamos a ver en este tercer periodo. Entonces, desde nuestra materia de biología, el tema macro que vamos a consignar este periodo se denomina adaptaciones. Esto siguiendo la dinámica de lo que veníamos explicando acerca de los ecosistemas, ¿cierto? ¿Por qué es importante el término adaptación? Porque es un proceso biológico que realizan todos los organismos de la naturaleza para garantizar la supervivencia a las diferentes condiciones que todo el tiempo están cambiando, ¿cierto? Nosotros sabemos que la naturaleza no es estática, es decir, que no todos los días prevalece de la misma manera, sino que por el contrario, todos los días va teniendo unos cambios en sus condiciones tanto biológicas, químicas y físicas. Por ende, todos los organismos vivos, con el fin de sobrevivir y evitar la extinción, debemos adaptarnos o aplicar este proceso denominado adaptación. Entonces, en términos biológicos, cuando hablamos de la adaptación, hablamos de que es un proceso biológico que realizan todos los seres vivos, independientemente del reino que estemos hablando, desde un monera hasta el reino animal, ¿cierto? ¿Y con qué fin lo hacen? Con el fin de aumentar su capacidad de sobrevivencia frente a los cambios de la naturaleza, frente a cualquier cambio o condición ambiental. ¿Qué importancia tiene esta adaptación? Juega un rol muy importante para la denominada evolución de las especies. ¿Por qué? Porque esto garantiza que las descendencias o los progenitores, ¿cierto? Que mejor se adapten a estas condiciones ambientales, pueden heredar esas adaptaciones a sus futuras generaciones, garantizando que permanezcan y prevalezcan. Y esto lo que hace, eso lo que hace es aumentar exponencialmente la cantidad de organismos de una población, de una comunidad y de un ecosistema como tal. Los organismos que no logren adaptarse, pues sencillamente tienden a la muerte y cuando gran número de organismos de una especie empieza a morir, puede llegar la llamada extinción. Entonces, ¿por qué es importante para la evolución? Por lo mismo, los organismos que logran este proceso biológico de adaptación pueden garantizar que sus generaciones futuras prevalezcan o en ellas permanezcan estas adaptaciones adquiridas y por ende esas poblaciones y comunidades trasciendan en el tiempo, ¿cierto? Adaptaciones, entonces también podemos decir que son las características que mejoran las oportunidades de un organismo para sobrevivir y reproducirse. Ustedes saben que todo fin biológico tiende a la reproducción para, digamos que garantizar que las especies tengan un aumento o una perpetuación en el tiempo. ¿Cuántos tipos de adaptaciones existen? Existen 3 tipos de adaptaciones a nivel general, ¿sí? Independientemente del organismo que estemos hablando. Entonces, estos 3 tipos de adaptaciones tienen que ver con adaptaciones morfológicas, ¿cierto? Adaptaciones fisiológicas y adaptaciones etológicas, ¿cierto? Cuando hablamos de adaptaciones morfológicas también las podemos conocer cotidianamente como adaptaciones estructurales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir estructurales? Que los organismos pueden tender a adaptar sus formas físicas, ¿cierto? Para, digamos que lograr adaptarse a ciertos cambios. Cuando hablamos de adaptaciones fisiológicas, podemos también hablar de adaptaciones funcionales. ¿Qué quiere decir? Que los organismos no cambian sus estructuras como tal, pero sí pueden cambiar las funciones de esas estructuras si un cambio ambiental me presiona para yo hacerlo. Y las adaptaciones etológicas tienen que ver con cambios en los comportamientos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de morfológicas, son cambios estructurales, adaptaciones fisiológicas, cambios funcionales y adaptaciones etológicas son cambios, pero en los comportamientos de las especies. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito más acerca de cada una y vamos a dar unos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de las adaptaciones morfológicas o estructurales, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de aquellas que son las que presentan cambios y adecuaciones de los organismos en su estructura física externa debido al hábitat en el que viven y debido de pronto a los cambios en su forma de vivir. Adaptaciones fisiológicas. Entonces, cuando hablamos de las adaptaciones fisiológicas, podemos hablar de modificaciones o alteraciones
en el comportamiento interno, es decir, en el funcionamiento interno de los organismos, es decir, de sus órganos. También pueden ser cambios internos a nivel hormonal, de tejidos, de células, de órganos, ¿cierto? Para adecuarse a un entorno determinado. Estos cambios pueden ser realizados por épocas, ¿cierto? Dependiendo de la presión ambiental, dependiendo de cómo cambie el ecosistema. Es decir, representan un cambio en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se le presenta en el ambiente, y algunos animales tienden a aumentar o a reducir algunos tipos de actividades de acuerdo a estos cambios en sus funciones. Adaptaciones etológicas, también llamadas de comportamiento, son conductas que cambian los organismos y digamos que se trata de adaptaciones que las poblaciones adecúan cuando tienen que tener u obtener mecanismos de defensa y digamos que transformación de varios comportamientos que garanticen algún tipo de proceso biológico. Entonces, ejemplos de adaptaciones morfológicas y estructurales. Hablábamos de que este tipo de adaptación tenía que ver con cambios en sus estructuras físicas, es decir, en la anatomía como tal del organismo. Entonces, cuando hablamos de adaptaciones morfológicas, podemos decir que son, por ejemplo, cambios de coloración, ¿cierto? Ya sea por protección, ya sea por aviso, ¿cierto? Ya sea porque quiero ser más vistoso para conseguir pareja. Un ejemplo clarísimo entonces sería el camaleón, que cuando él se ve expuesto a alguna situación de peligro, ¿cierto? Él tiende a cambiar su coloración para camuflarse con el ambiente en el que se encuentra. Otro ejemplo muy claro de adaptación morfológica de coloración tiene que ver de pronto con los pavos reales, ¿cierto? Que ellos generalmente tienen una cola en abanico, que normalmente la tienen oculta, ¿cierto? Pero cuando ellos sienten que deben sentirse atraídos por la pareja, ¿cierto? Quieren buscar pareja o quieren ser más vistosos para otra especie, entonces ellos abren su cola de colores, ¿cierto? Las pongan como su abanico para ser más atractivos frente a otras especies. Esto también es una adaptación morfológica porque cambia su coloración. Entonces, ejemplos en ranas, en lenguados, en camaleones, en cangrejos. Los cangrejos también tienen un tipo de adaptación, que hay veces ellos cambian sus formas para parecer rocas y que digamos que los depredadores no se los coman, ¿cierto? Pero es una adaptación morfológica solo cuando se sienten en peligro. Ejemplos de mimetismo también tienen que ver con adaptaciones morfológicas. ¿Qué es el mimetismo? El mimetismo es cuando algunas especies, cuando se sienten amenazadas, empiezan a cambiar su apariencia física para parecer de otro modo. Ejemplo, las serpientes, ¿cierto? Que no son venenosas, utilizan este tipo de adaptación cuando se sienten en peligro, ¿cierto? Cuando se sienten en peligro, entonces ellas cambian sus formas pareciendo serpientes venenosas y así los depredadores u otras especies no se acercan a ellas. También ejemplos de adaptaciones morfológicas tienen que ver con organismos cuando empiezan a adquirir colores brillantes, ¿cierto? Y en las flores cuando empiezan a adquirir esos, digamos, colores vistosos y ser brillantes para que los insectos las puedan polinizar. Otro ejemplo de adaptación morfológica es el plumaje, ¿cierto? Ustedes saben que el plumaje muchas veces atrae en las aves, ¿cierto? Para conseguir pareja. Entonces el plumaje es otro ejemplo muy claro de adaptación morfológica. Y también hablamos de adaptaciones morfológicas, todas las que presentamos nosotros para realizar nuestras funciones vitales. Entonces una adaptación morfológica en nosotros es tener manos para poder de pronto agarrar, ¿cierto? Es tener pies de pronto para poder caminar y darle soporte y estabilidad a nuestro cuerpo, y así todos los organismos. Entonces, los que adquirieron alas es porque tienen la necesidad de volar, los que adquirieron aletas es porque tienen la necesidad de nadar, ¿cierto? Algunos organismos adquieren patas, ¿cierto? También para correr, para desplazarse, de pronto algunos necesitan garras para poder atrapar a sus presas, o de pronto para poder realizar todos los procesos de escalar y otras actividades. Entonces, esos son todos los ejemplos y algunos ejemplos de adaptación morfológica. Entonces, a tener en cuenta, adaptaciones morfológicas son adaptaciones físicas, ¿cierto? Estructurales, que ayudan que un organismo, de acuerdo a la presión ambiental y el cambio que se le presente, ¿cierto? Las pueda utilizar para sobrevivir. Nuestras adaptaciones fisiológicas. Cuando hablamos de adaptaciones fisiológicas, no hablamos de
ningún tipo de cambio estructural, ¿cierto? Sino que hablamos de cambios en las funciones. Entonces, ejemplos de adaptaciones fisiológicas es la hibernación, ¿cierto? Los organismos como tal ya tienen una adaptación morfológica que es el pelaje. ¿Cómo sería una adaptación fisiológica? Es decir, ¿cómo cambia la función de ese pelaje en hibernación? Cuando estamos en temporadas o en épocas de sequía, de mucho verano, de mucho sol, entonces las especies empiezan a botar su pelaje para no acalorarse. Pero por el contrario, cuando pasamos a épocas de mucho frío, ¿cierto? De invierno, estas especies entonces lo que hacen es volver a producir ese pelaje con el fin de reservar energía, ¿cierto? Es decir, que se protegen del frío con este proceso de hibernación en el aumento del pelaje. Eso sería una adaptación fisiológica. Ellos ya tienen un pelaje, solo que cambia la función. Una sirve para invierno y la otra sirve para verano. Ejemplos de adaptaciones fisiológicas es entonces toda la expulsión o secreción de sustancias químicas, ya sean nosotros los humanos como son las hormonas. Entonces, funcionalmente tenemos hormonas para realizar diversos procesos químicos y metabólicos. En las plantas ellos también, digamos que expelen sustancias que son propicias para evitar que algunos insectos se acerquen a ellas. También algunos organismos tienen una adaptación fisiológica de espelar o presentar olores que no son muy agradables, como los zorrillos, para evitar que otras especies u otros organismos se acerquen. Entonces, ese es otro tipo de adaptación fisiológica. Enzimas especiales para la digestión y todos los procesos metabólicos que realizan los organismos. Entonces, cuando hablamos de adaptaciones fisiológicas, hablamos del cambio en las funciones o todas las funciones que tienen nuestros órganos, ¿cierto? Entonces, si hablamos de forma estructural, yo diría que yo tengo una adaptación de mis ojos. Entonces, en morfología son mis ojos. Pero si hablo de una adaptación fisiológica, entonces yo diría que la función, porque fisiología es función, la función de mis ojos, entonces son o es observar, ¿cierto? Entonces, en morfología ojos, en fisiología observar. Otro ejemplo de morfología. Entonces, tenemos en morfología el corazón, ¿cierto? Y en fisiología tendríamos bombeo de sangre oxigenada e inoxigenada, ¿cierto? Entonces, ese es el paralelo entre morfológico y fisiológico, formas y funciones. Y nuestra última adaptación o tipo de adaptación, que se llama etológico, pero también lo podemos llamar una adaptación conductual, tiene que ver cuando las especies, ¿cierto? Por diversos motivos cambian sus comportamientos para lograr algún beneficio y sobre todo para lograr sobrevivir. Entonces, por ejemplo, la migración, ¿cierto? Es un comportamiento que los organismos y las manadas deben realizar. Primero, para defenderse de pronto de depredadores. Segundo, cuando se acaban los recursos en un cierto hábitat, ¿cierto? Pues lo que tienen que hacer las especies es migrar, es decir, pasar de un lugar a otro para buscar nuevos recursos. O tercero, muchas colonias, muchas poblaciones realizan el proceso de migración por temporadas, por meses, para conseguir pareja. Entonces, el proceso de migración es una conducta que cambia en los organismos para poder obtener algún beneficio. El primer ejemplo, entonces, es la migración. El segundo ejemplo, entonces, tiene que ver con el cortejo. ¿Por qué el cortejo? Porque muchas especies, para ser más atractivas frente a la pareja, entonces empiezan a cambiar sus conductas. Empiezan a cambiar sus conductas en los sonidos, empiezan a cambiar sus conductas en el caminado, empiezan a cambiar sus conductas en la postura que realizan para hacerse más visibles y más atractivos frente al otro, ¿cierto? Otro ejemplo de conducta y muy colonial es que toda especie, ¿cierto?, que se siente amenazada empieza a cambiar sus conductas agresivas para defenderse. Entonces eso es conductual, ¿cierto? Ejemplo coloquial, cuando una mamá siente, ¿cierto?, que cualquier externo está afectando a sus hijos, ¿cierto?, está atacando a sus hijos, la mamá directamente empieza a cambiar sus comportamientos para defender a sus crías. Entonces, esas son conductas que garantizan que uno obtenga un beneficio. Listo, chicos, entonces el día de hoy quería que entendiéramos el proceso de adaptación como proceso biológico importante para esa dinámica ecosistémica y ecológica, ¿cierto? Y que es un proceso que realizan todos los organismos y que existen esos tres tipos de adaptación. Morfológica, que quiere decir formas físicas, ¿cierto? Fisiológica quiere decir funciones de esas formas físicas y etológicas, cambios en los
comportamientos. Si tenemos alguna duda, muchachos, entonces para este periodo cambiamos un poquito nuestro horario de asesorías. Nos vamos a encontrar entonces son los días viernes, ¿cierto? Respecto al periodo pasado que nos encontrábamos los días jueves, este periodo nos vamos a encontrar los días viernes. Y con ustedes tendremos un horario de 6 de la mañana a 7 de la mañana para resolver las dudas y las inquietudes que digamos que salgan de las clases que estamos explicando y para retroalimentar los aprendizajes y los conocimientos. Muchísimas gracias.